Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest és un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El programa el podeu escoltar tots els divendres a 5:15 de la tarda i també tots els dissabtes a les 6 de la tarda en reemissió. A banda, el podeu trobar a internet a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat i també a la plataforma iVox.com posant el cercador Llevat dins la pasta. Els drets dels infants són encara una realitat per assolir perquè, malauradament, es veuen vulnerats a diari a molts llocs del món. Per aquest motiu, moltes entitats tenen una raó d'existir i treballen per poder fer realitat una cultura dels drets dels infants. La Fundació Ateneu Sant Roc, amb seu a Badalona, es dedica en bona part a fer que el respecte als drets dels infants sigui una realitat per a tots ells i elles sense dependre del lloc on visquin. Per tal de reivindicar i celebrar el Dia Mundial dels Drets dels Infants, que se celebra el dia 20 de novembre, la Fundació Ateneu Sant Roc, juntament amb l'ONG Conflict Textiles, ha inaugurat l'exposició internacional Veus d'Arpilleres pels Drets dels Infants. A través d'arpilleres de diferents països, l'exposició s'endinsa en el camí cap a la realització dels drets dels infants. Aquesta exposició podeu visitar-la fins al proper 29 de gener, per tant us queden ja pocs dies, a la seu de la Fundació Ateneu Sant Roc, al carrer Càceres, número 34 de Badalona. I recordeu que de concertar una visita prèvia. Per parlar d'aquesta mostra, de les arpilleres i dels drets dels infants, hem convidat avui a Roberta Bàfic, investigadora en drets fonamentals i que fa més de 10 anys que va contribuir a formar i acompanya el grup d'arpilleres de la Fundació Ateneu Sant Roc. La Roberta és xilena, viu a Irlanda del Nord i és professora de filosofia i anglès. Bona tarda, Roberta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están por Cataluña? Pues estamos avui amb un sol radiant, després de tot aquest període de dificultats climatològiques. Et donem la benvinguda al Llevat dins la pasta i t'agraïm que ens puguis atendre aquesta trucada per parlar dels drets dels infants a través d'aquesta expressió artística artesana de l'arpillera. En primer lloc, Roberta, quan parlem d'arpilleres, que és un concepte que potser no molts coneixem a profunditat, no només parlem de robes i fils, oi? Las arpilleras son en realidad un lenguaje, muchísimo más que las telas y los materiales que utilizamos. Son el lápiz y el papel para escribir una historia. Entonces, las arpilleras fueron creadas en tiempo que no había un espacio para expresarse públicamente de los hechos que iban ocurriendo durante la dictadura militar, y entonces las mujeres, a medida que se reunían a coser, iban contando sus historias. Entonces estas arpilleras se transformaron y hemos tratado de documentarlas como un lenguaje legítimo, así como tenemos un lenguaje oral, escrito, de imagen, tenemos también este formato de lenguaje textil que se expresa en el idioma arpillera, si puede ser en el otro idioma de los quilts. Entonces, esa sería la explicación que yo daría para lo que es una arpillera. Roberta, vostè ara ens estava explicant que es comença a familiaritzar amb aquest món de les arpilleres en els temps de la dictadura a Xile d'Augusto Pinochet.
les seves compatriotes, què era el que expressaven a través de les arpilleres i a què les va ajudar el fet de poder fer aquesta manufactura, aquesta obra, aquesta expressió tèxtil? Bueno, por un lado, les permitió documentar la realidad. Es un punto muy importante. Les permitió denunciar lo que estaba ocurriendo. Les permitió exportar estas ideas y estos testimonios fuera del país para que la comunidad internacional pudiera hacer algo desde afuera. Les permitió juntarse entre un grupo de mujeres y contar estas historias entre ellas y sentirse parte de un colectivo. Por otro lado, apoyarse en la comunidad, que es la base de todo proceso de sanación o de vivir una buena vida. Tenim entès, Roberta, que l'Església Catòlica va jugar un paper en aquests primers passos de les arpilleres. Bueno, puedo referirme con bastante detención a esto, por cuanto fue bajo el alero de la Iglesia Católica que comenzaron algunos talleres de mujeres. Esto en el contexto que se había formado el Comité Pro Paz, que incluía a todas las iglesias, pero fueron allanados, reprimidos, detenidos, y entonces el arzobispo de aquella época, el cardenal Silva Enríquez, decidió hacer algo en su propio espacio público, que es el arzobispado, donde definitivamente no podía entrar la policía porque era territorio del Vaticano. Entonces ahí comenzaron algunos de los talleres en su comienzo. Luego la Iglesia apoyó estos talleres en los centros comunitarios y en las parroquias, pero también es muy importante reconocer que las iglesias protestantes hicieron exactamente lo mismo. Lo único que ellos no tenían un local tan protegido. Entonces los primeros se gestaron al alero de la Iglesia Católica y luego esto se fue también multiplicando para llegar a más comunidades y poder cubrir más personas. Y la Iglesia Católica tomó un rol muy importante también en la comercialización de las arpilleras, de sacarlas del país y promoverlas en otros lugares. Salieron a través del CAFOD o de algunas misiones cristianas también, y se localizaron en distintos países de Europa, de Estados Unidos, Canadá, y con esto se fueron, por un lado, financiando los talleres y por otro, divulgando la narrativa de lo que estaba ocurriendo. Roberta, podríem dir que les arpilleres, aquest llenguatge expressiu, ajuda a que les dones que han patit alguna situació dramàtica o algun fet violent les ajudi a guarir-se? Bueno, no soy médico, no puedo prometer que podría curarlas, pero sí les da una tremenda sensación de apoyo y de ser capaces de trabajar sus procesos. Yo diría que son muy importantes en la medida de hacer su propio espacio de conversación y de apoyo mutuo. En ese espacio es muy importante, tienen una función terapéutica, pero en realidad sanarse cuando se sigue viviendo en dictadura es muy difícil. Entonces sí distingo entre la función terapéutica y de sanación, que sería de recuperarse y entrar a una sociedad sana, que es lo que no ocurría. Entonces este valor comunitario también les permitió a las mujeres compartir sus historias de tragedia y de violación a los derechos humanos en un contexto positivo, que es la comunidad. Por eso que también las arpilleras son tan valiosas, porque aun cuando muestran algo trágico, lo muestran en colores y en el marco de cosas positivas. De hecho, por un lado, esto apoya en pasar el mensaje, pero también para quien las ve,
porque cuando uno ve algo de horror tiene ganas de arrancar o no sabe qué hacer. En cambio estas animan, invitan. En este minuto también se utiliza mucho la técnica de la arpillera en terapias muy fuertes a mujeres que han vivido violación a los derechos humanos en zonas de guerra. Entonces ahí se está haciendo intervención terapéutica para que las mujeres puedan de alguna manera recuperar su dignidad y su sentimiento de querer seguir viviendo. Roberta, vostè és la propietària de la col·lecció més important d'arpilleres de tot el món. Em sembla que amb més de 300 peces. De fet, a la mostra que hem comentat de la Fundació Ateneu Sant Roc es poden trobar algunes d'aquestes peces. Quines serien les que destacaria? Bien, le voy a aclarar. Tenemos con Conflict Textiles una colección muy vasta de arpilleras y documentadas. Hay colecciones muy grandes también en el mundo, como del Museo de la Memoria de Chile. Lo particular de nuestra colección, que la hace única, es el hecho que recoge arpilleras no solo de Chile, sino que de distintas partes del mundo. Entonces hemos hecho la transnacionalización de las arpilleras como no una cosa monopólica de un país, sino que trasciende, y que las mujeres chilenas, contando sus historias, motivaron a las mujeres de Cataluña a contar su historia y a las de otros países. En ese sentido, nuestra colección sí es la más grande y la única que tiene arpilleras en conversación con distintos países. De hecho, por ejemplo, si yo le destaco, puedo destacar de las piezas que tenemos de muestra en el Ateneu Sant Roc, hay, por ejemplo, una que se llama un policlínico. Y es un policlínico, es una pieza del año 1980 y que fue hecha en uno de los talleres de las comunidades de los barrios periféricos de Santiago, y muestra cómo la población en tiempos de toque de queda, que era muy peligroso salir a la calle, recurrió a construir sus propios policlínicos, no sé cómo les llamarán ustedes, o centros de primeros auxilios. Entonces, esta arpillera es como una fotografía utilizando textiles de la época que muestra lo que la comunidad hacía para ir resolviendo sus problemas de ir al médico, que en horas de toque de queda no podían ir, que era peligroso, que no tenían el dinero para el transporte. Tenemos en la muestra también otra arpillera que me gustaría destacar, que viene de otro país, esa es una chilena. Tenemos una muy significativa, en este minuto, pero darle el nombre a Violencia en Ayacucho. Ayacucho es en las montañas de Perú, arriba, y esa es una obra hecha por una madre cuyo hijo vio la llegada de los militares al pueblo, la violación a los derechos humanos frente a toda la población, que se llevaron al padre, a su esposa, al padre de su hijo, y su hijo, traumatizado, dibuja esta escena y la madre lo lleva a la escuela para que la profesora apoye al chico que estaba sin hablar, muy traumatizado, y posteriormente la madre, para inmortalizar ese papelito para que no se pierda, lo transformó en una arpillera. Entonces, si ustedes la ven, es lo que el niño vio, es la fotografía, es el recuerdo que le va a quedar para toda la vida de esa escena de la llegada de los militares uniformados a la comunidad y atacar a la población civil. Como la arpillera tiene muchos colores, se ve muy bonita y primero uno cree que son unos muñecos y al acercarse queda impactado de ver lo que hay allí. Roberta, parlem ara de l'exposició que tenim aquí a l'Ateneu Sant Roc de Badalona,
que té com a eix conductor els drets dels infants, com ara ser estimat, tenir una llar, ser escoltat, són alguns d'aquests drets bàsics. Tenim entès que alguns d'aquests nanos de l'aula oberta de la Fundació han fet una arpillera, no?, en el que el tema que reivindicaven era el dret al lleure. Què us diuen aquests infants quan els hi parleu dels seus drets? Bueno, los niños en general son tan naturales y van hablando desde el corazón, ¿no? Yo no estuve, desgraciadamente no pude viajar por el COVID a Cataluña, así que solamente he visto la arpillera en un pequeño video, pero los niños van contando su diario vivir y lo van refrescando a través de esta técnica de la arpillera, creando los muñecos y mostrando lo que a ellos les gusta y les gustaría hacer. Lo más interesante para mí de ese pequeño video que vi fue ver cuán entusiastas están de ver su obra en exposición, porque así como vieron estas piezas hechas en Cataluña, más las piezas de Conflict Textiles que eran de varios países, logran ver como parte de la exposición su propio trabajo. Entonces ellos ya en este proceso se convierten en creadores y ya son participantes de esta experiencia. Entonces ha sido muy, muy significativo este trabajo y agradezco muchísimo a las colegas que trabajan en el Ateneo porque han hecho una dedicación personalizada a difundir no solo la exposición, sino que darle voz a estos niños que a pesar del COVID-19 pudieron llegar hasta el Ateneo y tener prácticamente atención individualizada debido a las restricciones mismas de ver las obras y trabajar ellos mismos. Recordem que avui estem entrevistant Roberta Bàcic, que és investigadora en drets fonamentals i evangelitzadora de les arpilleres. Si ens permet, Roberta, voldríem parlar ara d'alguns dels drets dels infants expressats a través de les arpilleres. És a dir, voldríem fer com un recorregut de la seva mà per l'exposició. Per exemple, es parla del dret a viure de l'infant amb la seva família. Expliqui'm alguna d'aquestes històries que podem trobar en aquesta secció de l'exposició. Bueno, yo creo que todas son preciosas, todas son muy significativas. El catálogo que yo recomiendo a todas las personas que lo accedan, porque el catálogo está en catalán y está en español, y está en la página web nuestra y también está en la página web del Ateneo San Roque. Yo creo que si me detengo brevemente en cada uno. Hay una primera que se llama Bebés Robados. Entonces yo creo que ahí no necesito explicar mucho, pero es la idea de que todo niño tiene el derecho a vivir con su familia. Porque hemos trabajado los derechos de los niños a partir de abrazar los derechos humanos, no solamente trabajar las violaciones a los derechos humanos, sino que trabajar en pos de una cultura de los derechos humanos. Entonces tenemos Los Bebés Robados, que es una obra muy reciente hecha en el 2020 por las arpilleristas del San Roque. Tenemos una obra muy antigua del año 82 de Chile que se llama La olla común en una población, donde a pesar de la buena idea, y como tienen ustedes la buena pasta, como decimos en Chile, de ofrecer comida en la olla común, los niños tienen derecho a comer con la familia y en su casa. Entonces mostramos esta transgresión que a pesar que ayudamos, no podemos restituirle el derecho a comer con la familia en su casa. Después hay una arpillera muy preciosa hecha en Badalona, que se llama La soledad del desierto, de un niño que va escapando solo con su perro en busca de un lugar donde protegerse porque de alguna manera ha quedado atrapado por la guerra y va a un campo de refugiados. Ciertamente ese niño no tiene ninguna posibilidad de estar en familia. Y después, como un poco en contraposición a eso, tenemos una arpillera chilena que se llama Fin de Semana en una población,
que en realidad lo que muestra el ideal al cual aspiramos, que los niños puedan estar en la comunidad, puedan tener su familia, pero también tengan sus espacios de recreación y de juntarse. Es una arpillera clásica chilena del año 1980. Roberta, un dels drets rellevants és el dret a l'educació. Destaqui'ns alguna arpillera també amb aquest tema. Ok, voy a hacer dos, lo voy a hacer corto. Uno es una preciosa hecha también en Badalona que se llama Ventanas al Futuro para Miriam, Gabriel y Ruth, hecha por Grace Ago en Badalona y que muestra un poco dentro del concepto cómo me imagino educar a mis hijos mirando el futuro, preparándolos para una vida mejor. Entonces es muy fuerte, es muy impactante, porque los niños aparecen jugando y la madre pensando cómo los va a educar para que puedan salir adelante. Y voy a mencionar una muy especial de Ecuador, que es del año 2008, que se llama Escuelita de Otavalo, que tiene la gran característica que muestra a los niños en una escuela de campo rural, en un lugar indígena, y por lo tanto es una de las pocas arpilleras que la colección tiene, que está hecha con telares indígenas, no está hecha con telas que se compran en alguna tienda. Entonces muestra el concepto de que la maestra es muy importante para los niños, es como un referente, y los niños tienen en la arpillera una pequeña pizarra donde dice mi casita es la más bonita del mundo. Entonces hay todo este lenguaje especial a través de la tela que muestra la particular parte de donde viene la obra. Roberta, ja anem una mica escassos de temps. No estem recorrent tots els àmbits, però acabem amb un dels drets que voldríem que ens destaqués alguna obra, i és el del dret de l'infant a participar en la vida social, política y cultural. Tenemos aquí un par de... la que aquí aparece muy bonita, la participación, el derecho a participar en la vida social, está a jugar para aprender y hacerse mayor, hecha por los niños y niñas del aula abierta de la Fundación Ateneo San Roque y de la cual mencionamos, ¿no? Yo creo que esa es la obra más importante de participación en la vida social, política y cultural de los niños. Nosotros teníamos otras de protección de la infancia, donde podríamos hacer que los niños se protejan, pero la participación política es a través de un lugar público donde ellos puedan expresarse libremente, y en la arpillera lo plasmaron los niños con la presencia y la facilitación de talleres por las compañeras de San Roque. Yo creo que eso es súper importante que lo vean en el catálogo, que está a disposición de todos. Doncs moltes gràcies, Roberta Bàcic, per aquesta estona. Roberta Bàcic és investigadora en drets fonamentals i promotora de les arpilleres a tot el món.